noches, muy buenos días, muy buenas tardes, depende del horario que nos esté viendo en esta transmisión de Versus. Le damos la bienvenida con todo y pancita incluida de Dani Barragán. ¿Cómo estás, Dani? Panzona. Así pero no es panza normal. No es panza normal. Ya no. Muy buenas noches, Adri. Hola, Meme Yamel, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? ¿Animadas por el tema que vamos a platicar el día de hoy? Sí. Está muy bueno. Pues lamentándonos que no esté Alina, Sí. que no alcanzó a regresar para estar en este Versus en el que iba a ser pieza importantísima. Pero pues bueno, vamos a intentar aquí sacar la casta. Claro, con esta Invocarla, además invocarla. Sí, vamos a estar invocarla. orgullosa. Por favor, unámonos todos y vamos a invocar que nos mande un video para que nos dé sus impresiones de todo lo que está pasando en Venezuela, porque desde hace una semana ella está allá en Venezuela, que es el tema que vamos a traer el día de hoy a esta mesa en Versus, pero también lo vamos a sumar con lo que sucede en las elecciones, este proceso electoral que se está viviendo en Estados Unidos y también en México, que acabamos de pasar las elecciones presidenciales. Así que el tema de la democracia seguramente va a salir aquí, pero también el tema de los medios de comunicación. Vamos a regresar al pasado, en el 2006, cuando aquí en México vivimos también esa época de fraude que denunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Son varios temas, varios puntos de vista muy distintos que vamos a traer a colación en esta mesa de Versus, así que mejor arranquemos con esta transmisión. Déjenos su me gusta, déjenos también los comentarios que tenga sobre este tema acá abajo, porque vamos a estar muy atentas a todo lo que nos esté escribiendo. Vamos a una pausa y regresamos. Pues vamos a arrancar con el Versus de este día. Como bien le decíamos a la entrada, vamos a tocar el tema del proceso electoral que se vivió este 2024 y que se sigue viviendo. Va a terminar con Estados Unidos, al menos aquí en este continente americano, así que hay muchos temas, pero ¿les parece si vamos a ver qué es el comentario, cuál es el comentario que tiene Alina Duarte? Porque nos manda este primer video desde Venezuela, donde se encuentra. Esperemos que ya la tengamos para la siguiente transmisión aquí con nosotras, pero mientras tanto nos deja estos breves comentarios. Hola amigos, amigas de Versus, soy Alina Duarte y me encuentro aquí en Caracas. Una disculpa por no haber podido llegar a esta grabación, de hecho ahí me gustaría comenzar esta primera intervención. Yo tenía que estar el martes para grabar Versus en la Ciudad de México y pues resulta que dada la situación en Venezuela, hay unos bloqueos mejores conocidos como las guarimbas, nos impidieron llegar a tiempo nuestro vuelo del día lunes, entonces se retrasó, logramos conseguir vuelos para salir este martes, sin embargo, bueno, pues ya era demasiado tarde, entonces la simple existencia de este video también responde a la situación que se está viviendo aquí en Venezuela. Y hay algunos puntos que me gustaría, no me quería quedar sin el privilegio de tocar este tema. Primero decir que muy poco se habla, ¿no?, de realmente qué es lo que está pasando en Venezuela, más allá de las matrices de opinión que tienen que ver con el New York Times, con el Washington Post, con esta narrativa que en general se ha logrado implementar durante los últimos 25 años al menos de Venezuela. Y en esos puntos está, en los detalles decimos, está el diablo. A mí me gustaría decir que efectivamente creo que no, yo coincido con la afirmación de que en este país no hay condiciones democráticas para garantizar un proceso electoral de esta dimensión, pero desde otra perspectiva, no hay condiciones justo porque ha habido un asedio no solo político, sino sobre todo económico, pero también ideológico. Hay un bloqueo absoluto de lo que está ocurriendo aquí en este país. Durante los últimos años se han fortalecido todo este bloqueo económico, financiero, ideológico, y pues se recrudeció desde el gobierno de Donald Trump, empezó con Barack Obama y hasta la fecha hay 950 sanciones en contra de este país, sea en contra de gobiernos, sea en contra de funcionarios o simplemente traducidas en amenazas en contra del gobierno, ¿no?, y en contra de las empresas y en contra del resto de los estados, de los países,
para que en caso de que quieran llegar a hacer negocios con Venezuela, pues se les va a sancionar, ¿no? Muchas veces ni siquiera son sanciones específicas, son las amenazas de que si osas violentar la ley, pues entonces algo te va a ocurrir. Entonces ha habido toda una arremetida mediática durante muchos años que ha logrado instaurar que aquí no hay democracia, a pesar de haber habido más de 30 procesos electorales ya en 25 años, más las consultas, ¿no? En las miles de comunas que existen en este país, se habla de más de 100,000 procesos electorales, asamblearios también que se están realizando durante sobre todo los últimos años, la última década, y con especial acento en los últimos años. En este país existen 4,500 comunas, algunas producen café, algunas producen pan, otras es una producción cultural desde otro enfoque, pero son unidades organizativas que pueden ser desde 200, 300 familias hasta más de 4,000, ¿no? Entonces están distribuidas por todo el país y ahí también habría que entrarle de lleno y me daría horas, ¿no?, para poder entrarle ahí. La otra es que estamos viendo pues una serie de narrativas también que se han venido implementando y que ha sido un poco tratando de hacer la similitud con lo que acabamos de ver el 2 de junio en México, que pues es que había un fraude ya anunciado, ¿no? Desde hace semanas la derecha había dicho que no iba a reconocer, sugería que no había democracia, pero sí me gustaría decir cómo es que se vota aquí. Y la gente llega con su credencial, se le identifica, se le habilita en la máquina con su dedo, con su huella dactilar, para que se abra el sistema por unos minutos, se vota de forma electrónica, se imprime ese recibo y eso es depositado en la urna, ¿no? Después salen y se les entinta el dedo, ¿no? Es decir, hay una serie de candados en el simple proceso de votación. Sin embargo, también se avisó que había habido ataques al sistema, ¿no? Lo cual había impedido que se dieran a conocer las actas, las cuales, de haberse dado a conocer, se hacía una revisión del 50%, 54% de las mismas para estar 100% seguros de que esos eran los resultados. Sin embargo, todavía faltan algunas de esas actas, entonces se darán a conocer en los próximos días. No obstante, en la ley electoral está establecido que este recuento se tiene que hacer del 100% en 30 días hábiles de la elección, es decir, en un mes tendremos sí o sí, porque la ley así lo establece, el recuento de del 100% de las actas. Eso es muy importante que lo sepamos, porque al rato si se dice que se va a entregar el conteo es porque va a ser un logro de la derecha. Eso es total mentira. Entonces eso también hay que tenerlo presente. Entonces, ¿quiénes están impulsando estas narrativas? Fundamentalmente la mayoría de los medios, para el talón de Aquiles de muchos de los gobiernos de izquierda de la región. Los medios aquí en su mayoría son de oposición, pero también se han entremezclado con los intereses no solo de las oligarquías nacionales, sino también incluso internacionales. Personajes como Elon Musk, dueño actualmente no solo de Tesla, sino de Twitter, ahora conocido como X, es uno de los personajes fundamentales de esta historia, ¿no? Es quien está articulando desde las redes sociales, específicamente desde esta plataforma, que no descartemos que se está utilizando el algoritmo para esos fines, pero se está impulsando también estos cuestionamientos a la democracia venezolana, sobre todo al proceso electoral, y se está maximizando todo lo que llega a decir la derecha, a diferencia de lo que llegan a decir aquí en el oficialismo. Entonces, esto está tocando no solo los intereses de las oligarquías nacionales, sino también de forma internacional. Entonces, esto ha creado, ¿no?, un eco de resonancia, y habría que estar cuestionando también pues cómo es que hay un alineamiento de las ultraderechas o de los anarcocapitalistas, ¿no?, que además tienen negocios juntos, como lo es Elon Musk y Milei en Argentina, en donde estuvo recientemente. También otro personaje como Gabriel Boric, que recordemos, pues Elon Musk tiene pues bastantes intereses, sobre todo pensando en que Chile, en Argentina, en Bolivia hay bastante litio, y recordarán a Elon Musk justo el episodio de Bolivia en donde dijo: daremos los golpes que queramos, deal with it, ¿no?, como lidien con ello. Entonces no es casualidad, hay que entender también eso. Y la otra es caracterizar por último a la derecha venezolana. Yo de esto, saben, puedo hablar muchísimas horas sobre Venezuela, pero para no
irme tan lejos, pues es una derecha que además está acostumbrada también a dar golpes de Estado. Lamentablemente en la historia venezolana hay muchos golpes de Estado en la historia contemporánea en el último siglo. Los más recientes, por así decirlo, pues es el que intenta dar el propio Hugo Chávez en 1992, fracasa, lo encarcelan y cuando sale de la cárcel, producto también de una descomposición de las clases políticas que pues tratan de legitimizarse y sacan de la cárcel a Hugo Chávez, pues después Hugo Chávez se organiza para competir por la vía democrática electoral y es en diciembre de 1998 que gana las elecciones. A él le intentan dar un golpe de Estado en abril del 2002. Ese golpe pues es acompañado de las oligarquías, digamos que es como si ahorita en México el presidente de la Coparmex se autojuramentara. En ese momento pues fue el presidente de Fede Cámaras, Pedro Carmona Estanga, quien autojuramenta. Lamentablemente Guaidó no fue el primero en la historia contemporánea, y aún así es un sector militar y el pueblo en las calles en 2002 quien recupera ese proceso democrático y pone nuevamente a Hugo Chávez al frente de este proceso. Entonces eso vino creciendo. Chávez no era el socialista que conocimos al final de sus tiempos, cambió totalmente de conclusiones cuando se da este golpe de Estado y empieza un proceso que él llama del socialismo del siglo XXI. Son conclusiones que va sacando conforme ve que las oligarquías apenas los tocan, pues ya salen al quite, ¿no? Con golpes, con desestabilizaciones, con una arremetida mediática, y eso permite construir para el año 2007 las leyes del poder popular. Esas leyes lo que hacen es definir la comuna, la participación protagónica del pueblo, y también se construye pues un nuevo poder popular, ¿no? No solo es el poder electoral, no solamente es el ejecutivo, el legislativo, también el poder popular. Entonces pues eso permitió solidificar una estructura que hasta la fecha no solamente existe, sino que se ha ampliado, se ha cambiado. El tema de la organización, existen desde las unidades Bolívar Chávez, ¿no? Es decir, en lo más local, pero existen los consejos locales, los consejos comunales, existen las comunas, y además de los asambleístas, ¿no? Es decir, hay muchas formas de participación, y hoy en Venezuela existen 4.500 comunas, insisto, de diferentes magnitudes, de diferentes características. Hay muchas críticas, sí, pero yo creo que ahorita lo que tiene que quedar claro es que se está orquestando un golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado al cual están acostumbradas estas élites. Ya habían venido anunciando al estilo Massive Kohler y Xochitl Gálvez que ellos iban 800 puntos arriba, que ellos iban a ganar las elecciones, que iba a haber un fraude, y entonces se topan con pared, ¿no? De un pueblo que está dispuesto a seguir defendiendo en las urnas su proceso, y que pues también pues no es democrático, insisto, la situación en la que se da, toda vez que hay una maquinaria no solo de las oligarquías nacionales, sino transnacionales y de Estados Unidos. Entonces, claro que es muy desigual, insisto, podría hablar de esto bastantito, que me gustaría que en el próximo programa a lo mejor pudiéramos seguir ahondando alguna parte de esta, pero bueno, eso sí me gustaría que quedara claro, porque no se entiende, ¿no? Salen hoy en las protestas a decir queremos que intervenga el Comando del Sur, queremos que haya intervención. Entonces, pues no necesariamente es la democracia que estamos pensando cuando pensamos en protestas, cuando pensamos en cosas así. Así que con cuidado, ¿no? Hay que tomar con recelo y sobre todo con datos, con cifras, con hechos históricos. María Corina Machado no es una novata en esto, trató de competir contra Hugo Chávez, apoyó a la extrema derecha durante todos estos años, ¿no? Que hoy está totalmente desgastada, y cerraría diciendo que saliendo a las calles lo que escuchamos de manera permanente fue queremos paz. Así que estas que se conocen como guarimbas, estos estallidos, ¿no? Que en realidad pues son focalizados, tampoco creo que está bien creer que esto es generalizado, en realidad hay bastante calma, salvo estas guarimbas que nos impidieron llegar al aeropuerto el día de ayer, pero salvo eso, creo que sí hay que entender que hay un ala de extrema derecha que no tiene apoyo. Fueron 10 candidatos en las elecciones presidenciales y solo ciertos partidos decidieron hacer coalición con Edmundo, a su vez representado también por María Corina Machado, el otro era Nicolás Maduro, y el resto eran otros 7 candidatos que no decidieron hacer alianzas con la ultraderecha. Entonces estamos ante eso, a un panorama muy similar lamentablemente a otros en Venezuela durante la última década, los últimos 25 años en realidad. Y pues con eso cerraría, pues escuchando también ahora el análisis de mis queridas compañeras. Les mando un abrazo,
fuerte, ¿no? Emocionada de todo lo que me ha tocado ver y que seguramente les compartiré en otros espacios, así que les mando un abrazote gigante desde Caracas, insisto, soy Alina Duarte y pues bueno, un gusto que nos puedan ver aquí en Versus. Un abrazote, chicas, a todas. Vamos a arrancar ahora sí con Meme Yamel, con Adri y con Dani. Agradecemos a Alina Duarte que nos haya enviado este primer comentario desde Venezuela. Y Meme, vamos a arrancar contigo esta análisis, esta discusión por todo lo que está sucediendo y lo que vimos este fin de semana, que se abona también a las declaraciones que da esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, recordando y haciendo también una crítica a los expresidentes, a Vicente Fox, que estuvo ahí de observador o intentó llegar a ser observador, pero pues esta idea que tenía se vino para abajo, igual que la de Marco Cortés. Entonces, son personas que ahora están pidiendo a gritos que haya democracia, de acuerdo desde su punto de vista, y que se respete el voto por voto que se está pidiendo por parte de la oposición. ¿Qué lectura le das tú también a esta postura que tienen ahora los panistas mexicanos que van a Venezuela y que hacen este tipo de declaraciones diciendo que hay fraude electoral allá en Venezuela? Bueno, hay que partir de, pues es la derecha. Estamos hablando de una derecha internacional que podría irse a unos más extremos, otros un poco más moderados, pero al final el modus operandi es el que es, y es cuando no me favorecen a mí los resultados es un fraude electoral, y cuando veo que está ocurriendo algo que va en contra de mi política o de mis ideales es una dictadura. Eso es independientemente de si existan cosas criticables o no, si existen antecedentes o no, la derecha así se ha manejado. Ahora, hay que partir de temas muy interesantes, relaciones que existen, porque entre México y Venezuela siempre ha habido esta conexión. Venezuela del norte hemos terminado siendo nosotros, y Venezuela es la Venezuela del sur. Todo lo que ha pasado en Venezuela han querido implementarlo en México durante años. La relación, evidentemente, con Andrés Manuel López Obrador simplemente no ha terminado de cuajar, y creo que ahí es donde podemos hacer una pausa y decir por qué en Venezuela vemos como esta maquinaria de derecha mucho más intensa, mucho más aceitada, con incluso mucha más cobertura, que tienes gente que se la compra aunque sean obradoristas, y porque aquí en México no ha funcionado, y tiene mucho que ver con que no todas las izquierdas son iguales, ni tampoco las operaciones políticas, aunque pertenezcan a una misma ideología, son similares, ni tampoco la manera en la que lo trabaja cada presidente y demás. En el caso particular de Fox y de Marco Cortés, yo no puedo juzgar a Maduro o a Venezuela por no dejarlos pasar. Es más, suscribo lo que decía un Mendieta en redes sociales, que hasta lo leyó el propio Maduro. Se me hace un insulto que nos lo hayan regresado. Sí, se me hace un insulto, pero que nos lo regresaran. Sí, o sea, Vicente Fox no lo queremos en México. Yo creo que ni Martita lo quiere, ni siquiera en su casa lo quieren. Y a Marco Cortés, bueno, tampoco está muy alejado de la realidad, ni siquiera en el PAN lo quieren. Entonces, sí se me hace una profunda irresponsabilidad internacional que nos los regresaran, pero tampoco es como que, vaya, no los juzgo porque nos regresaran a estos dos personajes. Lejos de la sátira, lejos de la ironía y el sarcasmo, es muy en serio. ¿Cuál era la intención de Vicente Fox y de ir para allá? ¿A vigilar un proceso electoral? ¿Para qué? ¿Qué le va a abonar al proceso electoral Vicente Fox a Venezuela? Un Vicente Fox que aquí intervino en el propio proceso electoral que le correspondía, en el del 2006. No es el mejor ejemplo de democracia y de responsabilidad internacional. Marco Cortés, perdón, acaba de pasar uno de los peores procesos electorales para el PAN. Tampoco es un gran estratega que vaya y diga, es que voy a entrar. Entonces, obviamente, al menos en lo que corresponde a México, pues no estamos hablando de los mejores perfiles que fueran a abonar mucho. ¿Eso quiere decir que en Venezuela le cerraron la puerta a todos los observadores de oposición? Por supuesto que no. Zapatero, ahí estaba. Y Zapatero en España fue uno de los presidentes que más disidentes venezolanos liberó. O sea, que venezolanos que salieron por, evidentemente, una situación ideológica, que huyen de Venezuela y llegan a España, o que fueron encarcelados por sus posturas políticas y demás. Zapatero fue uno de los que más los liberó, fue el que más ha liberado venezolanos considerados presos políticos. Zapatero. ¿Qué le cuestionan a Zapatero? Que está callado. Zapatero fue observador en este proceso electoral, y algo que más le están cuestionando es por qué no está diciendo nada. Eso, seamos más objetivos, ¿a qué nos recuerda? Acabamos de vivirlo el 2 de junio.
Tenías a un grupo de opositores, como Marco Cortés y Vicente Fox, alegando que esto había sido un fraude, que esta elección del 2 de junio había sido un fraude electoral, que había sido una elección de Estado, que se había puesto en marcha la maquinaria del gobierno dictatorial para movilizar a su gente y entonces cometer un fraude. Cuando Xóchitl Gálvez aceptó la derrota, ¿qué fue lo primero que dijeron? Que habían secuestrado al hijo de Xóchitl a cambio de que ella dijera que aceptaba los resultados electorales. Y hubo una cantidad de teorías. Marco Cortés no quería que eso se aceptara la derrota. Él no quería que se aceptara la derrota. Entonces, Vicente Fox, ¿qué pasó? Vicente Fox tampoco. Vicente Fox era uno de los que promovía esta idea de que habían obligado a Xóchitl Gálvez a aceptar una derrota a punta de amenazas. O sea, no estamos hablando de una derecha o de unos políticos conservadores o siquiera políticos que iban a llegar a observar el proceso y de manera genuina y legítima decir qué es lo que había pasado. Como en el caso de Zapatero, que Zapatero ha limitado mucho lo que ha dicho, se ha quedado callado y hoy lo voltean a ver sus propios seguidores, a la propia derecha están volteando a ver a Zapatero como de ¿por qué no estás diciendo nada? Pese a todo este montón de críticas. ¿Qué es lo que hubiera pasado si Marco Cortés y Vicente Fox llegan? Pues iban a sumar a esta ola de voces al dentro de Venezuela, decir, es que hubo fraude. ¿Cómo lo vas a confirmar? ¿Cómo vas a comprobar que existió el fraude? Entonces, yéndonos por parte de las políticas meramente como introducción, sin ahondar como en el sistema electoral venezolano y demás, las coincidencias entre cómo han reaccionado las derechas, no solamente de México y Venezuela, sino a nivel internacional, son muy similares, sobre todo en América Latina. Tenemos a las derechas que tienes quizás a unos más moderados, hablemos por ejemplo de un Damián Cepeda en México, que podríamos compararlo con un Zapatero. No reconoce que el resultado electoral no les favoreció, pero no se fue al extremo de decir es que hubo fraude y tampoco se fue al extremo de decir es que obligaron a Xóchitl a aceptar la derrota. Y en el otro extremo, tampoco tienes a un Vicente Fox que hubiera ido a aceptar los resultados electorales, siendo que Vicente Fox ya de por sí una persona no grata en Venezuela, no es la primera vez que nos lo corren, pero evidentemente las reacciones que se han dado no tienen que ver con la legitimidad, y creo que es el punto al que quiero llegar, no tienen que ver con la legitimidad de la elección o no, tienen que ver con una postura política pensada desde antes para llegar y decirlo, que es exactamente el caso de Venezuela. Desde antes sabíamos que el resultado, si no le favorecía a la derecha, iba a darse toda esta estructura mediática orquestada con las derechas en Venezuela y las derechas incluso internacionales para fomentar la idea de un fraude. Bueno, esta es parte del contexto, ¿no? Digamos, de lo que sucede también con los actores políticos, las personas que están involucradas, las personas que también tienen esta autoridad para salir y decir y tener una postura, ¿no? Ante el proceso electoral, que son los mismos políticos involucrados, ya políticos internacionales y políticos sobre todo de México. Pero hay otro elemento, Dani, que creo que abona también a toda esta narrativa, que son los medios de comunicación. Cómo los medios de comunicación también han estado replicando cada uno de estos comentarios que tienen, al menos desde la parte política, ¿no? O sea, desde lo que nos decía Meme Yamel ahorita con Zapatero, viendo estas visiones, ¿qué papel están jugando también estos medios de comunicación para los procesos electorales y más en un proceso como puede ser tan criticable el de Venezuela? Sí, no hay derecha sin medios de comunicación que estén dispuestos a jugarse esas batallas, ¿no? Al mismo nivel que ellos. Entonces, sin lugar a dudas, tenemos un papel muy activo de los medios y en el caso de Venezuela, a mí me parecía muy curioso cómo siempre estamos presumiendo que tenemos el mayor acceso a la información como sociedad, que ya tienes tu teléfono y puedes buscar información en tiempo real y quedar bien informado. Pero con Venezuela no ocurre eso. O sea, para enterarte de algo que está ocurriendo en Venezuela, tienes que librarte de todo un pantano de fake news, que por cierto, y eso creo que es muy sano también reconocerlo, fake news que vienen tanto de la derecha y la ultraderecha como a veces de la izquierda, ¿no? Ya que estamos entregados a que estos conceptos despertaron en nuestro continente otra vez y la gente está librando esas batallas así, entre izquierda y derecha. Entonces, hay que adentrarse y no solamente las personas normales, incluso las que nos dedicamos a la información. O sea, batallamos a veces para verificar qué es lo que está ocurriendo. O sea, por ejemplo, ahorita lo que ocurrió fue que teníamos al dueño de una red social que es prácticamente una fuente informativa en sí, que es Twitter o X, como le quieran decir,
que era uno de los promotores de noticias falsas, ¿no? O sea, compartiendo él desde su cuenta, y esto hay que darle la magnitud, o sea, lo que dice en Twitter un funcionario se puede rápidamente, en 3 segundos, convertir en una noticia. Es una declaración oficial, lo que puede decirte cualquier persona ahí. Al momento de hacer una revisión de los comentarios del pasado, lo que hay en Twitter se toma y, o sea, periodísticamente es válido, ¿no? Entonces, el dueño de esta red social, compartiendo un video en donde dice que se están robando los votos de los centros electorales, cuando se trata de un video de gente robándose aires acondicionados, ¿no? Un video que se hizo viral de una manera increíble, o sea, pero dices, es una cuenta verificada, es el dueño de esta red social, ¿cómo va a ser una noticia falsa eso, no? O sea, no nos la explicamos. Por ejemplo, también del otro lado, que yo decía, hay que reconocer que también se está publicando información falsa de la izquierda, que publican una encuesta de un disque instituto político de encuestas que no existe, ¿no? Donde ya hablaban de la victoria de Maduro. Entonces, de ambos lados están utilizando esas estrategias que terminan haciendo ese pantano de noticias falsas cada vez más amplio, en el que tanto comunicadores como personas en general estamos sumergidos y del que es imposible salir a veces. Hay que verificar la información hasta 2 o 3 veces para decir realmente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Julián Macías, que es uno de los expertos en desinformación, escribió que también todo esto ha funcionado para que de la nada la oposición, en este caso la liderada por Edmundo y por María Corina Machado, pues simplemente salgan a decir que hubo fraude sin presentar ninguna prueba. Pero ahí otra vez nos metemos con el actuar del gobierno, y es algo que creo que hábilmente el presidente López Obrador ha atinado bien, que es decir, o sea, el Instituto Electoral de Venezuela ya dijo que pues sí se ganó con tanto por ciento, que ya se computó el 80%, pero falta que se suban lo que es muy importante, las actas computadas, ¿no? Que en México lo tuvimos, o sea, aunque el resultado de la elección también se atrasó y lo tuvimos hasta pasada la medianoche, como allá en Venezuela. En el INE hemos tenido las actas computadas siempre, ¿no? O sea, que son las pruebas para que uno pueda verificar esto, ¿no? Entonces, en Venezuela, ese es el pequeño detalle que ha hecho falta, que sirve justamente o para concretar un triunfo de Maduro, o también para que la oposición diga, bueno, sí perdimos, ¿no? Que ahí creo que va a estar el tema. O sea, veo ahorita a un Maduro, aprovechando otra vez por lo que preguntabas, lo de los medios de comunicación, para cantarle tiros a Elon Musk, a Milei, pero está perdiendo la brújula de lo importante, que necesita darle legitimidad a un triunfo que sabíamos de antemano iba a desatar todas estas quejas, que iban a decir que era fraude. Lo estaban haciendo incluso desde antes de que cerrara la votación. Desde hace semanas se hablaba de que iba a haber un fraude. Entonces, ¿cómo calmas eso? Abriendo los datos, ¿no? Entonces, sí me parece un poco erróneo de su parte estar cantando tiros a un estilo pues un tanto antiguo y machista de no me aguantas ni un round, nos vemos a la salida, cosas así muy anticuadas, la verdad, desde mi punto de vista. Machistas también, ¿no? Sí, totalmente, de que nos arreglamos a golpes, ¿no? A la salida. Entre machos nos arreglamos, ¿no? Cuando no, o sea, más bien lo que se tiene que tener en el foco es, si tienes a todas las organizaciones más importantes del mundo en tu contra, porque aquí también ya estamos pues adentrándonos más en las cosas reales, no de que que al Maduro, que le habló un pajarito, que era Chávez. No, a ver, el tema de fondo es el petróleo y es el litio, ¿no? De Venezuela, y eso ha sido desde hace años, desde que empezó el conflicto con Estados Unidos. Entonces, si tienes a grupos como Vox, como Atlas Network, que están, por decir algunas, y la derecha y ultraderecha, un tanto de forma mexicana, porque todavía no se terminan por recuperar de la derrota del 2 de junio, si los tienes encima, ¿qué tienes que hacer? Abrirlo, no cantar tiros a un ridículo como Milei. O sea, abrirlo, porque así se calman las cosas. Está lo que reportaba Alina, lo de las protestas,
pues es válido también al final de cuentas. Incluso hace rato que comentaba lo de Xóchitl, le están reclamando que por haber reconocido la derrota el 2 de junio, la gente no pudo salir a protestar. Aquí en México, pues es una lástima, se perdieron una gran oportunidad de salir a protestar, pero pues no le echen la culpa a Xóchitl, más bien la culpa es de ellos que no se atreven a salir a las calles, pero, o sea, no se tiene ni que descalificar las protestas, legítimas o no, ahí están. Terminan por hablar de que se permite la libre expresión en ese país, pero sí creo que ante toda la desinformación que hay, que de verdad en el caso de Venezuela, no sé si ha sido más fea, más grave que con Cuba, que también, o sea, Sí. estamos hablando de campañas informativas grotescas, gigantescas, de años, o sea, y no sé si, no lograría dimensionar si es más grave con Cuba que con Venezuela, pero ahí cómo la contraatacas, si de este lado hay dinero, si de este lado hay poder para hacerte las campañas hasta más ridículas como la de Elon Musk, de decir que son robos de votos cuando era robo de aires acondicionados, de un video de hace años, pues lo contraatacas con transparencia, cosa que está faltando, y ahí pues nos metemos a un tobogán que no va a llevar a nada bueno. Ujú. La transparencia que tanto hemos escuchado, ¿no? Ahorita, de que sean unas elecciones transparentes. Vamos a llegar ahorita a ese punto, pero antes de pasar a ese otro tema, quiero también que nos compartas, Adri, el tema de la OEA, ¿no? Y cómo también estas instituciones terminan abonando a estos dos elementos, a estas figuras, porque ya veíamos el tema de los políticos, ya veíamos cómo juegan los medios de comunicación, pero también esa bolita la pasan muchas veces a este tipo de instituciones como es la OEA para ir a acusar, por ejemplo, el caso de México, de que no hay un proceso electoral con garantías. En Venezuela está pasando esto, lo han hecho no nada más en este proceso electoral, sino la historia de Venezuela reciente también tiene que ver con esas acusaciones que hacen en este tipo de organismos. Entonces, ¿por qué ir y por qué también seguir confiando todavía en este tipo de organizaciones desde algunos puntos, ¿no?, de la oposición? Porque así es como ellos mismos van manejando y van caminando hacia tratar de generar esa idea de que sí hubo un fraude electoral. Híjole, tiene que ver con una visión todavía sumamente paternalista, imperialista, ¿no? Con la que se ve América Latina sobre todo, como Estados Unidos, y creo que la parte fundamental para entender en este proceso, independientemente de que yo no quiero abordar, digamos, a profundidad el gobierno o los gobiernos del chavismo, de Maduro, creo que esa sería otra discusión. Lo que quiero poner, porque con todas sus contradicciones, lo que sabemos además con la prensa occidental, ¿no?, con esta prensa además imperialista y con las corresponsalías y de medios hegemónicos, es específicamente lo malo de gobiernos, digamos, alternativos o que no están sometidos al imperialismo. Entonces, a partir de ahí yo desconfío mucho de la prensa, sobre todo cuando no estás viviendo el proceso. Y yo lo pongo nada más rápido como un ejemplo de lo que vivimos en 2011 con el tema de las Torres Gemelas, ¿no? Me acuerdo que en alguna clase nos decía una profesora que cómo íbamos a poder realmente entender el proceso si no hablábamos árabe. Todas las agencias te traducen, ¿no?, lo que decían Al Qaeda o los personajes, pero quién sabe, pues no sabemos árabe, quién sabe si la traducción era genuina. Y a partir de ahí dije, bueno, Nofret Hernández Vilchis, la doctora especialista en temas de Medio Oriente, es en quien confío justamente porque sabe y conoce esos procesos. Ahora, hay que saber acercarse a la información. Entonces, yo desconfío mucho, ¿no?, cuando, pues por eso han satanizado a Venezuela y que es una dictadura y todo, y creo que hay que tener reservas también de dónde viene la información. Y esto lo pongo también en la mesa, porque el tema geopolítico es fundamental. Y creo que lo que hemos visto es que sí hay muchos intereses en América Latina, en países como Venezuela, donde el tema del petróleo es sumamente relevante para muchos personajes. Hemos visto precisamente a alguien como Elon Musk decirle a Evo Morales que estaría dispuesto a dar golpes de Estado a quien fuera con tal de conseguir el litio, ¿no? Eso creo que nos queda claro también, que hay esos intereses sobre esta región, sobre estos recursos naturales, pero también hay otro tema que me parece sumamente importante, que ha sido el desafío que ha hecho la revolución bolivariana al imperialismo. Y que eso, cuando vemos estas escenas, ¿no?, desde Hugo Chávez o Nicolás Maduro hablarle como le habla a Estados Unidos,
¿no? Lo ponen como este dictador, pero en realidad el mensaje es: no nos gusta cómo están reconfigurando o cómo están buscando reconfigurar, ¿no?, los polos económicos en el mundo. Y yo lo hablo en concreto porque creo que justo Venezuela ha desafiado como pocos gobiernos a Estados Unidos. Creo que México ha sido muy cauto, o sea, digamos, lo tenemos pegado. Evidentemente no iba a poder ser la misma dinámica, y menos con un personaje como Trump queriendo invadir y bombardear casi México o a los cárteles, ¿no? Pero, o sea, estamos en una posición mucho más delicada, pero sin duda no nos parecemos en esa... digamos, en ese desafío que ha habido, pese a que creo que con López Obrador ha marcado una diferencia respecto, obviamente, a otros personajes entreguistas, pero sí ha marcado una diferencia en cuanto al injerencismo, ¿no?, o marcar estos límites, incluso con los agentes de la DEA. Veo que es esta reconfiguración económica mundial, ¿no? Los aliados principales. Hay que recordar también que en el caso de Venezuela, pues tiene estas sanciones, tiene múltiples sanciones, ha sido castigado por el papá de Estados Unidos. O sea, la pobreza, ¿no?, de la que han huido millones de personas también se entiende eso, por ¿no? eso. Ahí se justifica, digamos, se entiende por esas sanciones. Y aún así, invoco a Lina, que ayer mencionaba dos datos que me parecen sumamente relevantes. Venezuela produce el 90% de lo que consume. Y que también el tema de la vivienda se volvió un derecho para la gente. Llevaban, creo que entregada a la casa 5 millones, decía algo por ahí en la transmisión del día de ayer. Eso no le gusta al capitalismo, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Creo que esta reconfiguración que podría estar liderando la revolución bolivariana en ese sentido, ¿no?, de alejar a ese imperialismo. Yo creo que ha sido fundamental esa visión que ha traído incluso estos acuerdos económicos con países que son enemigos de Estados Unidos, como China, como Irán, incluso como Rusia. Pero, por ejemplo, en el caso de China, los acuerdos comerciales que tenía Venezuela antes del 99 eran con una veintena. A partir del 99 y hasta 2017 son más de 400. Ahí se ve, ¿no?, que está viendo hacia otro lado y el miedo que le tiene Estados Unidos, evidentemente, a la potencia que es China, ¿no?, a este crecimiento tan acelerado de China, y crear un nuevo polo, ¿no? Crear un nuevo polo económico. Creo que eso es a lo que le tiene miedo, y es como de te sanciono y te bloqueo con ese objetivo, justamente porque pues quieren seguir siendo, ¿no?, los dueños del mundo. Ahí este es, digamos, el panorama que quisiera dejar un poco como para empezar a ver qué es lo que estamos viendo incluso en términos mediáticos. Esto probablemente no lo vemos de manera cotidiana en los medios de comunicación, porque también veo, no, es que el periodismo militante, no, y hay que entender cuál es el periodismo militante y cuál es el periodismo también que está desde las bases, o el periodismo incluso, o sea, que está siguiendo de cerca los procesos sociales, o el periodismo incluso que está combatiendo, buscando tener el foco antiimperialista, que me parece que es poco. Todavía estamos sumidos en medios hegemónicos. Y yo nada más, finalmente en esta primera participación, sí quiero distinguir un poco entre la oposición en México y en Venezuela, porque me parece que lo que estamos viendo es muy peligroso. Creo que ha tenido más responsabilidad la oposición en México, pero también porque ha habido un aparato que se llama Conferencia Mañanera y que ha sido fundamental para exhibir a muchos personajes. Y en Venezuela creo que el tema ha sido muy delicado porque han asesinado, ¿no?, pues estos personajes de derecha han asesinado a chavistas, los han incendiado, o sea, sí hay, de hecho ya hay varios muertos, ¿no?, en estas últimas horas. Entonces creo que no es poca cosa lo que estamos viendo. Sí creo que es un intento de golpe de Estado, pero hay que buscar analizar justamente cuáles son estos elementos clave. Pues me pones en la mesa, Adri, un punto muy interesante que es al cual vamos a llegar, ¿no? Que tiene que ver con el injerencismo y también cómo estos tres actores en conjunto, o sea, tanto el político, los medios de comunicación, organizaciones internacionales, terminan creando toda una narrativa para generar en la persona una desconfianza en este proceso electoral, que es parte de lo que nosotros hemos vivido aquí en México, pero que en Venezuela viven igual cada que hay elecciones, ¿no? Y que no nada más ha pasado con Maduro, sino viene también de la historia con Hugo Chávez.
¿Cómo son estas condiciones también del injerencismo y la transparencia que han pedido, Meme? Porque lo que vimos después de la elección y que se estaba esperando este resultado es mucho la palabra transparencia. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum también sale a decir en estos días que haya una transparencia, y el presidente Andrés Manuel López Obrador pide esperar estos cómputos finales, también por esta historia que tenemos compartida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas ideas de transparencia y también cómo impulsa a la oposición para tratar de decir, nosotros sí estamos teniendo estas protestas porque tenemos además pruebas que comprueban que sí ganamos en la elección de este año? Obviamente, cuando estamos hablando de los sistemas electorales, en el caso de Venezuela y México son completamente distintos. O sea, el modelo electoral venezolano es un modelo que tiene 18 auditorías. ¿Qué brincos diéramos nosotros de tener 18 auditorías en el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Estamos hablando de un modelo que se audita antes, durante y después. En el modelo venezolano tienes un modelo electoral en donde es digital, podríamos decir similar al de Estados Unidos, que votas en una urna y te da como un recibito. Entonces, el tema es que es aún más, o sea, el sistema electoral venezolano es el auditable, mientras que el sistema electoral estadounidense, que también es con maquinita que te entrega un recibo, es un sistema electoral que no importa ni siquiera qué tanto votes o el voto popular, porque al final termina decidiendo el Consejo Electoral. Entonces, en el caso de Venezuela, estamos hablando de un modelo realmente auditable. Cuando tú vas y votas, tienes ese recibo, te da ese recibo, inmediatamente pasa un sistema, los testigos tienen además la validación, entonces tienes una serie de controles donde al final, para validar si la elección es legítima o no, te deben de coincidir todos los resultados en las 18 auditorías. Para saber si coinciden todos los resultados en las 18 auditorías, necesitas que pasen 30 días. ¿Cuántos días han pasado desde la elección de Venezuela? Dos martes. O sea, el proceso que no se ha podido auditar en este momento por el tema de este hackeo que se denunció este hackeo, es porque falta esta verificación del software de la máquina de votación, que es durante el proceso electoral, pero antes de eso ya tuvimos una auditoría del registro electoral, ya hubo una auditoría de los cuadernos de votación, ya hubo una auditoría de la tinta indeleble, ya hubo auditoría de base de datos a elegibles a organismos electorales subalternos, ya hubo una auditoría de software, hay una auditoría de infraestructura, hay una auditoría de la producción de máquinas de votación, una del sistema de totalización, hay una auditoría de datos y código fuente del sistema de autenticación, una auditoría del sistema de autentificación de votantes, la del predespacho del sistema de autenticación de votantes, la de red de transmisión y resultados electorales, y ahí es en donde empezamos a tener como el estancamiento, porque en realidad las auditorías que están faltando son las de la auditoría del cierre de la jornada y la del día posterior, que para nosotros sería como un poquito el PREP, pero auditando lo que sería el PREP como tal. Entonces, es un sistema que es completamente auditable. ¿Cómo se ha visto que opera esta maquinaria? María Corina Machado, desde días antes, que por cierto ya no es la candidata porque no se pudo registrar ya que está bajo investigación, dijo que, empezó a hacer todo este llamado a salir a manifestarse. O sea, ya el pronunciamiento y el llamado a la manifestación y el llamado a reventar el proceso electoral venía desde antes. ¿Por qué? Porque también saben cuáles son los resultados. Y hago este ejemplo porque en 2015, este sistema electoral está en Venezuela a partir del 2004. Desde el 2004 existe este sistema electoral en Venezuela. En el 2015, la oposición venezolana tenía mejores resultados que ahorita, con el mismo sistema electoral. No ha cambiado el sistema electoral. ¿Qué es lo que te dice que una oposición haya tenido mejores resultados con el mismo sistema en un 2015 y no en los años que siguieron? Porque vale la pena agregar que para 2018 la oposición venezolana pidió no votar. Lo que aquí en México fue con la revocación de mandato. Querían algo, pero como sabían que no iban a obtener resultados que fueran a su favor, mandaron a no votar. Esa es la manera en la que operan. Como sabemos que no nos va a beneficiar, entonces no salgan, vamos a boicotear el proceso. Eventualmente vuelve a ganar. ¿Qué es lo que pasa en 2024 en Venezuela? Que dijeron, no, ahora sí vamos a salir, pero desde antes organizaron lo que fueron todas estas manifestaciones violentas, que son focalizadas, pero con el manejo de las redes sociales se han magnificado. Aquí en México conocemos muy bien eso.
¿Cuántas veces no nos ha pasado en México que ocurre alguna situación? ¿Cuántas veces no pasó incluso en el proceso electoral del 2 de junio? ¿Cuántas veces no vimos? Es que hay violencia en Chiapas, es que hay violencia en Zacatecas, y por esa violencia entonces se va a poder anular el proceso electoral, porque es una violencia que está en todo el país. Sí había violencia, claro que hubo violencia en algunas zonas de Zacatecas, claro que hubo violencia en algunos otros estados, por supuesto que no se pudieron instalar urnas en algunos municipios de Chiapas. Como siempre ocurre. Como siempre pasa. Porque las razones para no instalar urnas en México pueden ser desde que los pueblos originarios no quieren que se vote, entonces tienes que mover una urna a otra comunidad que no es exactamente en la que van a votar, o como es la propia violencia. Entonces, ¿se cumplió con el porcentaje de casillas no instaladas para que se pudiera nulificar el proceso? No. ¿Eso quiere decir que todo está mal? No. Esas son las similitudes que volteas a ver entre el caso Venezuela y el caso México. Electoralmente cada país tiene un sistema electoral que está basado en su realidad. El problema es que las redes sociales han venido a magnificar todo eso, y la maquinaria más aceitada es la de Venezuela, porque las protestas ya estaban organizadas desde antes, de simpatizantes de María Corina Machado, de la oposición venezolana. Eso ya estaba planeado, pensado y demás. ¿Por qué? Porque como tienes 30 días para validar la elección, lo que justamente están buscando es que en estos días, mientras se terminan de hacer todas estas auditorías, tengas un incendio total que ante la percepción logres hacer presión para derribar a un gobierno que gana otra vez. ¿Que eso quiere decir que el gobierno de Maduro o el chavismo está creciendo? No, porque incluso se han estancado. O sea, la base chavista no ha crecido en los últimos años. No han tenido más adeptos, pero siguen siendo más que la oposición venezolana. O sea, siguen siendo más. Entonces, aquí es un tema de percepción. Todo es la percepción. Entonces, evidentemente, cuando empiezas a ver qué es lo que está detrás de todos estos intereses, por qué se quiere meter la OEA, volteas a ver qué es petróleo, que es litio, y además esta amenaza del nuevo modelo económico que está implementando Venezuela, que es esta transición al modelo chino. Estados Unidos, sobre todo Donald Trump, ¿con quién tiene más problemas? Con China. Entonces, el que Venezuela pueda estar haciendo esta transición a un modelo chino, el wannabe modelo chino, evidentemente representa una amenaza a los intereses de Estados Unidos, y vaya, ¿cuántas guerras no ha iniciado Estados Unidos por eso? Dejas el tema para Dani en Estados Unidos. Ok. Que es el proceso electoral que también vamos a vivir hacia el final de este año, porque veíamos, y quizás sí las cosas cambien un poco, no sabemos qué tanto después de que se dé a conocer quién va a ser el candidato o la candidata demócrata, pero al menos Donald Trump está muy apuntado y de acuerdo con las encuestas, pues va a la delantera del candidato o la candidata. La última encuesta que vi era de Kamala Harris y había muy poquita diferencia, ¿no? Pero, ¿qué importancia también va a tener este proceso electoral y cómo van a seguir jugando todos estos actores políticos para tener una idea de lo que pueda llegar a tener de injerencismo en Venezuela e incluso también en México? Sí, está interesante ese punto. Solamente agregar a lo que decía Meme, están funcionando igual. No han presentado ni una sola prueba en el caso de María Corina, ni una sola. En el caso de Xóchitl, pues presentó todas sus pruebas, y ¿qué dijo el tribunal? Nada, ¿no? O sea, pero les basta la maquinaria de desinformación, la cual es muy poderosa, y esa, saben, siempre está a la mano, ¿no? Entonces, de lo otro que mencionabas, es mucho también de lo que estaba reflexionando después de la participación de Adriana, porque, o sea, sí creo que es real ya ese miedo, o no sé si miedo, pero sí ya de que Estados Unidos tiene la noción de que al menos ya no tiene a las gallinas aquí en el huacal, ¿no? O sea, ya se le están saliendo algunas. Por ejemplo, los de Venezuela diciendo yanquis de mierda, cosas así, o sea, al menos siendo irreverentes en el discurso, pasando también a la acción, pero diciendo, pues ya no queremos. Por ejemplo, también el presidente de Colombia diciendo, pues no, yo no voy a andar aguantando a Estados Unidos con su financiamiento a Israel, y es más, rompo también relaciones con Israel, de una vez nos vamos para allá. México diciéndole, muy bien, Estados Unidos, pues sí, somos compadres vecinos, y aquello, pero aquí
aguas, ¿no? O sea, aquí sí tienes ya tus límites, ya pasa otro tiempo. Porque también creo que no solamente es un cambio en el modelo de presidentes de algunas regiones, sino también que viene empujado por una exigencia de la propia gente, ¿no? O sea, diciendo, pues ¿por qué tenemos que estar nosotros sometidos a lo que diga Estados Unidos? Y que fue lo que hablamos hace 2 versos, si en ese país también hay pobreza, si en ese país también hay desigualdad, si en ese país se reprime a quienes protestan, y que protestan, por cierto, para detener que se siga utilizando el dinero de ellos, de la gente, para financiar una guerra que ni siquiera, o sea, que ni siquiera están relacionados, ¿no? Que es parte de por qué están protestando muchos de los jóvenes por la guerra de Israel en Gaza. Entonces, o sea, ¿en qué momento nos va a venir a enseñar democracia a ese país, ¿no? Si no respeta ni siquiera a la gente, a su gente que está legítimamente protestando, ¿por qué tenemos que seguir recibiendo lecciones de ellos? Incluso qué opciones políticas tienen, ¿no? Esa derecha y ultraderecha. Ajá, y creo que también eso es parte de lo que pensaba. O sea, por ejemplo, cuando fue lo de Obama, ¿no? Que todo el mundo ay, sí, el primer hombre afroamericano en llegar a la presidencia. Ahorita, por ejemplo, tienen a Kamala Harris, que sería la primera mujer presidenta, y ya no genera una expectativa hacia afuera van avanzando hacia el progresismo. No, o sea, ya a lo mejor logramos distinguir entre republicanos y demócratas, pero para términos latinoamericanos son exactamente lo mismo, ¿no? O sea, sí, ¿cuáles fueron las políticas migratorias también de Kamala Harris? Sí, ¿no? O sea, pues que ya tomó protesta, ya le dieron sus donativos y ya tiene su foto también con Netanyahu, ¿no? Así de, muy mal lo que estás haciendo, pero vente, vámonos a la foto. O sea, ya para términos de lo que nos importa a nosotros, terminan siendo exactamente lo mismo. A lo mejor unos más histriónicos que otros, pero en los resultados y en la manera de hacer política han resultado igual, o a veces hasta los que tienen finta de más buena onda han resultado peor, otra vez regresando al ejemplo de Obama. Entonces, va a ser muy interesante qué es lo que viene, porque también está, hace un momento ya decía, en muchos de los países de América Latina sí se está recuperando ese discurso del autodenominarse de izquierda o de derecha. Y eso, por ejemplo, va a traer otras consecuencias, como por ejemplo, que se haga más fuerte el ímpetu por defender, por ejemplo, los recursos naturales o las zonas protegidas, cosa que le pega tanto a Estados Unidos como a Canadá, ¿no? Que también ya así de, pues sí, ya no puedes venir a hacer todo lo que quieras, ¿no? O sea, ya te vas a encontrar con más trabas, porque el hecho de que la gente lo tome como bandera propia se ve reflejado en el gobierno, que tiene que hacer cumplir eso. Entonces, si a todo eso le sumamos, que desde mi punto de vista es un fenómeno muy sano el que estamos viendo, pero si a todo eso le sumamos, por ejemplo, el factor China, que también es muy interesante, o sea, pues ya también nos estamos saliendo del guacal americano, y ahora también vemos que tenemos otra opción, o sea, que si no está Estados Unidos no se acaba el mundo, que está China y que China también quiere hacer negocios, que está China y que quizá quiere hasta dar mejores salarios en sus plantas aquí en México, digo, no sé, estoy suponiendo, pero o sea, sí estamos como abriendo un poquito más el panorama de que Estados Unidos no es el único país del que dependemos ni para tener ni para obedecer. Entonces, las declaraciones, por ejemplo, del gobierno entrante de Claudia Sheinbaum, en específico las de Rogelio Ramírez de la O, que dice hay que empezar a darle oportunidades a China, creo que también va a hacer que otros países sigan esa corriente, aunque muchos ya la han tomado, de decir, pues hagámoslo. O sea, Estados Unidos, que se enfrenta a sus propios Donald Trump, que se enfrenta a sus Elon Musk, pero de este lado también tenemos alternativas y hay que empezar a explorarlas. Entonces, sí creo que va a ser interesante eso, porque se está cayendo del pedestal esa imagen de, wow, los gringos perfectos que saben de todas, y va a ser interesante porque se rompe todo un paradigma, o sea, de que no nos puedes venir a enseñar de democracia, de que no nos puedes venir a enseñar de derechos humanos, no nos puedes venir a enseñar del ejercicio del buen gobierno, porque ya te estamos conociendo realmente como eres.
Sí, y justo te tengo aquí, Dani, porque ahorita estaba buscando, de hecho, ese capítulo de Versus en el cual se toca el tema de Donald Trump, que tanto puede afectar a los mexicanos que Donald Trump regrese a Washington, porque creo que desde ahí ya comenzábamos a ver estos procesos electorales que vienen, ¿no? Y con lo que comentas en este momento acerca de derrocar esa idea, era también parte de lo que decía ese día Meme, ¿no? O sea, ya quitarnos esa idea de ese paradigma que se nos impuso de lo que es Estados Unidos, y que Estados Unidos, Adri, recupero también lo que dijiste, es el papá de todos que viene a regañar, ¿no? Pareciera en cada proceso electoral y que siempre tiene que estar observando. ¿Qué pasa también con la ultraderecha? Porque si en Estados Unidos vemos que es derecha contra derecha, básicamente, la ultraderecha también lo que busca en América Latina, y con ese cinismo, y lo que están tratando de hacer también ahorita en Venezuela, y lo que se intentó, pero afortunadamente no se logra aquí en México, es tratar de ser más cínicos y llegar con esta idea de decir, bueno, ya ni de derecha como en Estados Unidos, sino más bien con una ultraderecha que va a llegar y va a atacar y va a decir las cosas como yo las quiera decir, para poder generar esa empatía con la ciudadanía, Adri. Entonces, ¿cómo también avanza esa parte de la extrema derecha para tratar de seguir conquistando a la gente y tratar de, pues sí, seguir generando y generando más grupos que puedan estar con ellos? Es que justo creo que en este proceso, digamos, y en esta, que ahora hay un cuestionamiento al imperialismo, ¿no? Que ahora se pone ya como, sobre todo a partir de Wikileaks, todo lo que hemos visto también con el proceso en contra de Julian Assange, creo que sí hay un despertar de la sociedad a nivel global, me parece interesante, y gracias también en parte a las redes sociales, ahora un poco siento que revertidas o usadas en, digamos, en contra, ¿no? Justamente de los progresismos utilizados por estas ultraderechas. Por eso es interesante ver cómo da un giro, ¿no?, de 180 grados el tema de la información y las redes sociales. Pero en este proceso en particular me parece que la derecha y la ultraderecha tienen solamente algunos matices, ¿no? O sea, es decir, la virulencia con la que reacciona un Javier Milei, ¿no? O un Elon Musk. Elon Musk, esto que mencionabas, Dani, me parece que todavía no hemos dimensionado, ¿no?, la gravedad de que un personaje así haya comprado esta red social, con todo lo que los algoritmos pueden hacer y nos están generando, porque además es una red, no tendrán toda la sociedad, toda la población mundial Twitter o X. Que me rehúso decirle X, sí, pero yo también. ¿verdad? Pero no tendrán, pero es una red social de tomadores de decisiones, ¿no? Y también de manejo de la percepción. Y creo que eso es un tema que él supo leer perfectamente bien, y además hubo un momento en el que este personaje giró a la ultraderecha de manera espeluznante, incluso negando a su propia hija trans, ¿no? Invocando también este tema del virus woke, que en fin, creo que ese también da para otro tema. Pero el caso de cómo, digamos, las diferencias o cómo están operando, vemos que tienen los mismos intereses. El imperialismo tiene el interés de socavar todo lo que sean gobiernos progresistas en América Latina y en el mundo, de imponer su visión y de tenernos de súbditos. Creo que eso no lo debemos de perder de vista en ningún momento, porque esos son los intereses de Estados Unidos de derecha o de ultraderecha. Ahora, el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha pedido en estas últimas horas que transparenten, ¿no?, que las autoridades electorales de Venezuela publiquen esta tabulación detallada de los votos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Es la manera, digamos, suavecita de decir no estamos creyendo pues estos resultados. Pero ¿por qué y a través de qué se origina también esta percepción? Y por eso es importante. Hay una encuesta en la que se basan muchos medios de comunicación, ¿no?, vinculados a estos medios tradicionales hegemónicos, vinculados evidentemente a los intereses de Estados Unidos o sometidos a estos intereses, que es Edison Research, y que un periodista, particularmente Ben Norton, ha dicho que, por eso es importante, que esta empresa es como su Massive Caller, ¿no? Porque supuestamente le da, quién sabe, con 30 puntos, 40 puntos de diferencia, o sea, ganando la oposición, no Corina, sino el Edmundo, supuestamente por unos 40 puntos, ¿no? El caso es que se ha viralizado esta encuesta, ¿no?, con la declaración del dueño de esta encuesta, que dice que los sondeos de boca de urna pueden tener un margen de error de 3 o 4 puntos, pero nunca de 30. El fraude debe haber sido grande
o enorme o alguna cosa así. Esta, así tal cual el copy, está, pero, o sea, lo pones en esta red social, en X, y sale viral, ¿no? Esta encuestadora con este personaje ha estado vinculado a la CIA. De acuerdo con este periodista Ben Norton, dice que pues, esta encuesta, ¿no? Tiene, digamos, trabajos de propaganda con la CIA, ha estado activo en Ucrania, en Georgia, en Irak, en Georgia, porque es de la ex Unión Soviética. Y puedes ver en las redes sociales de este personaje, del dueño de esta encuestadora, y cómo efectivamente tiene ese tipo, digamos, de trabajos o ese tipo de dinámicas. Es decir, esto es como una masercolerización, ¿no? O al revés, porque aquí no tuvo ese impacto y fue exhibida Massive Caller. Acá estamos viendo que en una dinámica global, esta encuesta ha tenido un impacto impresionante. Y yo quiero retomar, porque esto es del New York Times, para que veamos, digamos, de qué medio estamos hablando. Pero el propio New York Times ha destacado, pues, en algunas de sus publicaciones, cómo la CIA ha sido una entidad que ha puesto o pagado periodistas o incluso ha fabricado medios de comunicación para difundir propaganda. Dice, por ejemplo, docenas de publicaciones en inglés, esto es del New York Times, y en lenguas extranjeras de todo el mundo que fueron propiedad de la CIA, subsidiadas o influenciadas de alguna manera por ella durante las últimas 3 décadas. La operación de propaganda de la CIA fue dirigida primero por Tom Braden. El hilo que unía a la CIA y sus activos de propaganda era el dinero, y el dinero frecuentemente compraba una medida de control editorial, a menudo un control completo. En algunos casos la CIA simplemente creaba un periódico o servicio de noticias y pagaba las cuentas a través de una corporación falsa. Ojo, porque es el New York Times. En otros casos, directa e indirectamente, la agencia suministraba capital a un empresario o aparecía en el momento adecuado para rescatar a una organización con problemas financieros. Ahora el contexto. La CIA, que surgió de la Oficina de Servicios Estratégicos de la Segunda Guerra Mundial, se involucró en el campo de las comunicaciones de masas en los primeros años de posguerra, cuando los funcionarios de la agencia comenzaron a temer que las publicaciones influyentes de la devastadora Europa pudieran sucumbir a la tentación del dinero comunista. Entre las organizaciones subvencionadas en esos primeros años, dijo una fuente de la CIA, estaba en la revista francesa Paris Match. Bueno, para que veamos cómo operan, ¿no? Y el vínculo que tienen estas agencias estadounidenses en esta propaganda, y qué es lo que estamos viendo, y que medios también en México, con la certeza o no de lo que están haciendo, pero están difundiendo este tipo de información o este tipo de encuestas, ¿no? Esta masercolerización que, pues como es de una empresa de Estados Unidos, debe de ser de buena calidad, ¿no? Tiene un nombre rimbombante. Exacto. Instituto Research Wilson y creo que Thompson. ahí es donde vemos que no hay esa diferencia de la ultraderecha. O sea, están operando en diferentes medidas, niveles, pero los intereses injerencistas no son los mismos. Uh-huh. Estamos llegando casi al final de esta transmisión, este capítulo de Versus dedicado a las elecciones y proceso electoral Venezuela, México, Estados Unidos, y vamos con una ronda final, muy breve también. Tenemos cerca de 1 minuto para cada una de ustedes, 2 minutos máximo. Pero, pues también quisiera hablar del otro lado, ¿no? De la gente, de cómo se expresan las urnas, cómo siguen saliendo a votar, cómo siguen haciendo suyo este tema de la democracia, que es una palabra que creo que escuchábamos ahorita con Adri diciendo la propaganda, ¿no? Así como propaganda, también identificar que la propaganda sí se difunde con una idea de tratar de generar cierta ideología. La democracia también lo que se busca es que cada uno pareciera que tiene un significado distinto de lo que estamos viviendo y lo que se entiende por esta palabra, ya sea en México, en Estados Unidos o en Venezuela. Entonces, ¿cuál es la voluntad del pueblo también en un proceso electoral como el que se vivió en Venezuela este fin de semana, Meme? Porque la gente también sigue saliendo, pese a que todos dicen, es que no hay democracia la oposición, ¿no? Dice, no hay democracia en Venezuela. Ellos siguen tomando las urnas y eso pareciera que sí es democracia, ¿no? Desde otro punto de vista.
Obviamente para conocer la voluntad de un país que no es el nuestro, en donde nosotros no vivimos, pues por supuestamente tenemos que esperar el resultado electoral y ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que ha estado haciendo el gobierno de México? Exacto, o sea, no podemos decir cuál es la voluntad cuando uno no estamos ahí, no somos de allá y lo que tenemos es la información, parte propaganda y parte la información que hoy investigamos, o en este caso porque tenemos a Lina que estuvo ahí. Pero de no serlo, el problema es ese. Nos quedamos con propaganda y percepción. Y el problema es ese, la propaganda y la percepción. Si nos vamos a los datos, que es lo que poco se hace, te dicen, es que Venezuela todos están pobres y tienen hambre, se están muriendo de hambre en Venezuela. Bueno, pues el Fondo Monetario Internacional afirma que Venezuela sería la economía de América Latina o de Latinoamérica con más crecimiento en 2024. O sea, Venezuela sería la economía de Latinoamérica con más crecimiento en 2024. ¿Dónde están las imágenes? Claro. Ves imágenes y pues sí hay comida. ¿Eso quiere decir que no hay pobreza? Claro que no. Es como decir que en México, porque tienen gente que comer, no existe pobreza. Hay pobreza y hay pobreza extrema, tienes gente en las calles. Pero ¿saben también dónde pasa eso? En Estados Unidos. En Estados Unidos tienes gente que no tiene casa. En Estados Unidos tiene gente que vive en la calle. En Estados Unidos tiene gente que se muere de hambre. Y la crisis del abuso de sustancias. O sea, exacto, y no estamos hablando de la crisis del abuso de sustancias como en fentanilo, pero una de las crisis más importantes de Estados Unidos es la de vivienda. Hay gente que está viviendo en sus coches o en refugios porque no tienen para pagar una casa, no tienen una casa. Entonces, ¿eso quiere decir que Estados Unidos es malo? No, en realidad todos los países tienen problemas. Son poblaciones completamente distintas. Venezuela tiene 21 millones, México tiene casi 139, 100 millones de mexicanos, Estados Unidos va para 400. O sea, evidentemente estás hablando de poblaciones que son distintas y que tienen claros oscuros. Te dicen, es que en Venezuela han matado a muchísima gente. Claro que ha habido homicidios. Nada más en estas protestas se habla de 6 muertes. Pero ¿qué pasó cuando mataron a George Floyd? ¿Se acuerdan de las protestas en Estados Unidos? ¿Cuántos muertos dejaron esas protestas? Solamente las de George Floyd. Sin contar las muertes a manos de policías en Estados Unidos. Ahí están, y son cientos. Y no hablemos de las muertes por violencia con arma. Solamente en medio semestre, o sea, en un semestre, estamos hablando de más de 20,000 muertes en Estados Unidos. ¿Y eso no está mal? ¿Eso no es criticable? Entonces Estados Unidos es bueno cuando tiene esos números y esa violencia y todos los demás somos malos. Ese es el punto, cómo manejan la información y la percepción. En el caso de Venezuela, entre más chiquitos tiene que ir como combatiendo. Yo creo que sería aunque Venezuela, Maduro tiene como este sistema de comunicación, pues no ha sido... Aunque se ha ido fortaleciendo, pues tiene a todo el sistema propagandístico y mediático internacional en su contra. En el caso mexicano lo hemos logrado amortiguar porque ahí están las conferencias de prensa matutinas. Y en el caso de Estados Unidos, ¿por qué no criticamos más a Estados Unidos? Pues, ¿qué tan transparente es Estados Unidos? ¿Qué tan transparente es Estados Unidos con las crisis internas? No con la información pública y política, no. ¿Qué tanto es Estados Unidos con el tema de la violencia, con el tema de los muertos, con esos temas, el hambre, pobreza? ¿Qué tan transparente es? La percepción evidentemente es lo que inclina tu opinión y eso es a lo que estamos. Dani, para terminar también, un comentario final sobre lo que vamos a ver también con las elecciones. Ahorita me ponía ese tema, ¿no? O sea, ellos se quieren hacer creer que son los que saben absolutamente todo, que tienen que copiarnos nuestros modelos, aunque también su sistema electoral es uno de los más viejos que hay en el sistema democrático. Sí, Estados Unidos, por lo regular siempre traen el germen de su propia destrucción, ¿no? Entonces, al final de cuentas también se van a topar con ellos mismos, se van a empezar a ver rebasados con todas estas crisis que ya enlistaba Meme, que son muy, muy graves, ¿no? O sea, pues el ejemplo que podemos poner es este último golpe de la captura del Mayo, porque están de verdad intentando demostrar que están dando resultados en el combate a las drogas que están enfermando a millones de personas allá. Entonces, pues sí, eso es como la eterna carta a los Reyes Magos de esperar a que Estados Unidos se ocupe de sus problemas y deje de querer ocuparse de los problemas de los demás. Digo, me emociona mucho que podamos estar hablando ahorita en estos espacios del papel de Estados Unidos detrás de todas estas intentonas de intervención, de golpe de Estado, porque pues imagínense cuánto tiempo tardó en resolverse que Estados Unidos tuvo un
papel activo en cientos de golpes de estados en nuestro continente, ¿no? Entonces ahorita es un gran avance que podamos decir Estados Unidos está detrás, o sea, de que sí, ahorita que hablaban de lo que necesita la gente, hay una severa crisis de migración en Venezuela, o sea, muchos están saliendo. Muchos a lo mejor no están ni interesados en el asunto político, simplemente están buscando comida y mejores condiciones de vida. Eso también es de reconocerse y sobre todo de atenderse, pero también si toda la información estuviera al alcance de todos, sabríamos que por esas protestas de los millones de venezolanos que tienen que dejar su casa, pues que la queja no solamente va contra Maduro o contra el chavismo, sino que también va contra Estados Unidos, ¿no? Pero, o sea, esa maquinaria, aunque soné ahorita muy emocionada y victoriosa, o sea, esa maquinaria está fuerte. Y lo que decía hace rato, o sea, siempre tiene dinero, ¿no? Siempre, son un grupo muy poderoso. Y además están siempre muy juntos, ¿no? O sea, pocas veces hay como rupturas. En México están un tanto todavía knockout, pero pocas veces tienen rupturas, ¿no? La ultraderecha. Y eso les sirve mucho porque juntan dinero y juntan poder. Entonces, pues aunque suene victorioso el asunto, nunca hay que dar por descartada a la derecha, por más cara de Marco Cortés que traiga o de Fox. A la confianza, ¿no? No hay que tener tanta confianza. Porque también los medios de comunicación, Adri, con todo lo que hemos estado viviendo en México, por ejemplo, yo pienso en todas estas protestas que hubo en el 2012 con la democratización de los medios, tratando de tener más opciones para poder comunicar las cosas, y yo creo que ahorita tenemos eso en México, ¿no? O sea, ya hay muchas opciones de democratizar cada uno de esos espacios, pero eso pasa en México. ¿Qué pasa también en Estados Unidos? ¿Qué pasa también desde Venezuela? Porque sigue esta propaganda, siguen generando esta idea, esta narrativa, y eso, o sea, tienen, ya lo dijo, lo mencionaba muy bien Dani, hay dinero, y cuando hay dinero, creo que todo eso, por más que quieras avanzar, se viene abajo cuando llega este imperio yaqui. Por eso hay que tener así en la lupa a un Salinas Pliego con una televisora, que yo he dicho que hay que expropiar las concesiones, hay que quitarlas, retirar las concesiones, pero hasta que no tengamos a personajes así hasta acá, no vamos a quizá dimensionar las redes que están gestando estas ultraderechas. Yo veo aquí un tema interesante respecto sobre todo a cómo han actuado. Veo que aquí la mañanera ha sido fundamental para que también estas derechas aquí no sean tan radicales como en otros lados, pero lo que me preocupa particularmente en el caso de Venezuela, bueno, aquí vimos, o sea, las derechas no van a aceptar sus errores, no van a aceptar, no hay autocrítica. Digo, lo vimos, no sé si leyeron ese texto de Gabriel Said, que bueno, que se empezó a viralizar, pero de pronto ya no sabe si es Guadalupe Loaesa, si es el Cacha, si es... Pero es muy interesante, a mí me da, ya no sé si risa o lástima, porque es absurdo que parece que su mundito es, nosotros no nos equivocamos, todos los demás son los que están mal, pero no nada más eso, no nada más eso de cuestionar, o sea, se quieren explicar el voto de acá, digamos, que arrasó en favor de Claudia Sheinbaum, se lo quieren explicar, atribuyéndonos la responsabilidad a todos los mexicanos, incluso al propio presidente, y no a sus errores como oposición. Lo peor es que además en este artículo, al final cuestiona el voto universal, como no o sea, tú pendejo que no sabes votar, ¿no? O sea, son ustedes los que están mal por no saber votar. Entonces, ese cuestionamiento al voto universal me parece además muy riesgoso, pero es lo que estamos viendo como una parte, me parece también ya muy... o un discurso muy amarrado de estas derechas, ¿no? Para no permitir pues que los procesos sean realmente democráticos. Entonces, lo que vemos en Venezuela me parece que ya estaba cantado y que de todas maneras era algo que no iban a aceptar. Ahora, el tema acá sí, está bien que se transparente y que los procesos, porque apenas íbamos 2 días, pero que terminen los procesos de llevarse a cabo como se tienen que llevar. Y ver también que estas manifestaciones realmente sean manifestaciones y no sean otro tipo de actividades. Me llamaba la atención lo que la misma Lina decía en sus redes sociales, que estaban incendiando hospitales. Creo que hay que analizar con cuidado la información y además también tener mucho cuidado con las noticias falsas que el mismo Elon Musk propaga, pero también no perder de vista que quienes están liderando
o impulsando también un golpe de Estado en Venezuela son personajes como Elon Musk. Sí, pues sí es todo el aparato, ¿no? Traído para este proceso electoral de Venezuela y muy probablemente también para influir en el proceso electoral de Estados Unidos y así como también sucedió aquí en México. Así que muchas gracias, chicas, por este versus muy interesante. Lástima que no puede estar con nosotras Alina Duarte, pero sí. así aquí con nosotras, ¿no? Su presencia. Esperamos que la próxima semana ya esté aquí con nosotras. Mientras tanto, gracias por todos sus comentarios. Déjenos acá abajo su me gusta. No se olvide también comparta para que llegamos a más gente que vea esta mesa de análisis de mujeres para todos ustedes. Muchas gracias, Cri, muchas gracias a todos ustedes por haberse quedado hasta el final. Suscríbase a Estudio B. Nos vemos dentro de 8 días. Bye.